Muy buen día. En esta participación del primer Congreso de Investigación en Negocios Internacionales de Administración, en representación de mi equipo de trabajo, es un honor ser parte de esta llamada ponencia. Nuestra investigación está titulada Neoliberalismo, un análisis enfocado al comercio internacional de Chile, y forman parte de este equipo Dora Herrera, Ivana Pérez, Lorena Prado, Suja del Cadi, Giselle Vergara y mi persona Andrés Alzate. En esta ponencia se analiza la intervención del neoliberalismo en el comercio internacional de Chile entre los años 1973 a 1990, describiendo la procedencia y los eventos históricos que acontecieron durante estas prácticas monetaristas y el efecto que tuvieron en el comercio internacional de este país. Y se toma a consideración el comportamiento de la balanza comercial. Muchas gracias, Andrés, por esa presentación en nombre de todo el equipo. Ahora bien, en continuación a nuestra ponencia, tenemos como punto principal la revisión de literatura. Como observamos, se construyó una matriz de síntesis literaria para realizar la respectiva revisión literaria, a partir de las indagaciones y variables que se formularon en la investigación. Matriz en la cual se muestran las principales referencias documentarias y respectivamente con la temática que se abordó. Entre los artículos, los libros y documentos usados en esa investigación, se concuerda que las políticas neoliberales implementadas en Chile a partir de 1973 dieron un vuelco a todos los indicadores del país en ámbitos de economía, de política y sociales, los cuales no fueron precisamente beneficiosos como nos expone French Davis en su obra en 2020 y Bele Basa en 1984. Y otros autores más que son referentes. Sin embargo, Bucci en 2008 expresa que era parte del proceso para expandir la economía chilena. El surgimiento de esta teoría nace en una sociedad de líderes economistas e intelectuales, los cuales modificaron el liberalismo a propuestas modernas de la época, creando así el neoliberalismo. Esto nos informa Guillermo Romo en su obra en 2018. Según Col Morales, las políticas que proponían esta política monetaria consistían en la propiedad privada, la limitación del Estado, el libre mercado, la desregularización de precios y nuevas reformas tributarias. Pero no fue hasta 1973 que estas llegaron a Chile para ser impuestas por Pinochet durante una dictadura de 7 años, reformando a la sociedad y a la economía chilena en busca del desarrollo del país. Esto nos expresa Delano y Tras la Viña en 1989 sus obras. Estas políticas trajeron consigo grandes consecuencias, como la brecha social entre los chilenos, que hoy día sigue siendo un debate, el aumento y disminución constante del Producto Interno Bruto, así como el aumento de las exportaciones e importaciones, entre otros. Así nos informa French Davis en 2000 y Baez en 2020. Sin embargo, algo que destaca entre varios de los autores revisados es la concordancia de que los resultados de la balanza comercial tuvieron fructíferos efectos, cumpliendo con lo que proponía el régimen de Pinochet. Así nos lo expresa French Davis en 2003. Lo más curioso es que luego de la caída del gobierno de Pinochet y la llegada de la democracia, muchas de estas políticas que eran aborrecidas por el pueblo permanecieron vigentes y lograron hacer de Chile un país con un gran potencial en el comercio internacional hasta la actualidad, como nos lo muestra López y Muñoz. Con el neoliberalismo nacen los paradigmas y preocupaciones de economistas e intelectuales de la época. Estos crearon una sociedad para exponer los nuevos pensamientos liberales, en el cual surge el concepto del neoliberalismo como el liberalismo moderno. Los rasgos principales que expone esta teoría inician incentivando la propiedad privada, la limitación del papel del Estado en sus funciones, el libre mercado para la optimización de recursos, desregularización de los precios, para la autonomía del mercado y asimismo reformas tributarias. Bueno, ahora proseguimos con la metodología. En la metodología tenemos como objeto formal de estudio el neoliberalismo en Chile, a partir de su influencia sobre el desarrollo en el comercio internacional, donde precisamente analizamos los tipos de investigación que tenemos como investigación descriptiva, con un enfoque cualitativo y longitudinal. Ahora, ¿por qué longitudinal?
porque nuestra investigación comprende periodos de tiempos más extensos, en donde se implementó el ámbito de estudio, que hace referencia al comercio internacional, que anteriormente dicho, nuestro tipo de investigación longitudinal comprende un tiempo desde 1973 a 2008, haciendo referencia al territorio actual de nuestra investigación, que es el país de Chile. Encontramos como variables de análisis donde se vieron más puntuales fue el neoliberalismo, comercio internacional y Chile, donde nos apoyamos en técnicas de investigación haciendo revisión de algunos documentos, aproximadamente más de 25 artículos obtenidos de las bases de datos de la Universidad del Magdalena, encontradas en la biblioteca Germán Bula Mayer. Investigación en Oxford University Press, PROSCAS Central y Scopus. Con estas bases de datos logramos ampliar el análisis y la investigación como los medios de libros y documentales. Además, nos basamos en un análisis para determinar o definir su tipo, donde se estudian fenómenos acontecidos desde la implementación del neoliberalismo en Chile, por lo que se definió como un análisis descriptivo, que se enfoca más o menos en lo variable o en la variable del neoliberalismo y el comercio internacional de dicho país. Muchas gracias. Finalmente, luego de una ardua investigación, revisión de literatura, metodología y desarrollo del tema, se hallaron las siguientes conclusiones. En primera instancia, frente al origen, propósito y generalidades del neoliberalismo, se puede concluir dos cosas. En primer lugar, el neoliberalismo fue propuesto por primera vez en 1938, pero se afirma que nace oficialmente en la Sociedad Montpellerin, reunida por primera vez en 1947 en Suiza. Y en segundo lugar, se afirma que en aras de hallar el camino entre el liberalismo y la planificación económica nacional aparece el concepto de neoliberalismo, que fue inicialmente conocido como la decadencia de la sociedad liberal y como promotor de la globalización económica, desarrollado además como una teoría económica que defiende que la mayor parte de los bienes y la producción debe ser propiedad privada. Dicha esta fue una propuesta que se llevó a cabo con el propósito de reunir a los liberales para unir fuerzas ante las amenazas que se presentaban en ese entonces, no solo del comunismo, sino a la componente pragmática de la posguerra, es decir, el keynesianismo. En cuanto a Chile y su entorno no liberal, podemos concluir que la implementación de la teoría monetarista se dieron gracias a dos factores. Por un lado, los ideales liberales y fundamentalistas propuestos por Milton Friedman, y por el otro lugar, el contexto militar de guerra que esa época vivía, en donde los Chicago Boys, junto al apoyo del gobierno de Pinochet, el cual tuvo una participación fundamental en la apertura económica en el comercio internacional de Chile. También durante el periodo de 1973 y 1990, Chile experimentó muchos cambios importantes en su historia. Dichos cambios le permitieron al país no solo dar un giro drástico a su economía con la implementación de nuevas reformas orientadas a liberalizar la economía y formar una sociedad neoliberal en pro al libre comercio con un mayor intercambio con bajos aranceles, sino que también ayudó a la disminución de la participación del Estado y a la privatización de las empresas. En tercer lugar, todas estas políticas neoliberales colocaron a Chile en el foco de análisis de muchos otros países, al convertirse en uno de los primeros del mundo en adoptar dichas medidas, las cuales al final de cuentas terminaron siendo de beneficio, al transformarlo en un destino atractivo para la inversión extranjera. En última instancia, pero no menos importante, hablar de la implementación nos lleva a hablar de las consecuencias. Y para concluir podemos decir que esta apertura económica también presentó su lado oscuro. El otro lado de la moneda muestra que el país tuvo un precio alto que pagar, reflejando una ruptura constitucional, un gran golpe de Estado, el derramamiento de sangre en cantidades, la implementación de una dictadura militar, la baja inversión productiva y la alta inversión especulativa, profundización de la desigualdad, exceso de importaciones, deterioro de la educación y la elevación del desempleo. En sustentación a la investigación realizada dejamos las referencias bibliográficas más significativas.
Finalmente, queremos dar las gracias por la oportunidad de fomentar nuestro desarrollo investigativo como futuros profesionales en este primer Congreso de Investigación en Negocios Internacionales y Administración. En nombre de todo el equipo, muchas gracias.